Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá, y con ello también comenzamos un nuevo libro, como son conocidos dentro de las versiones bíblicas, y en este caso el libro de Levítico. Así que vamos a estar comenzando el estudio de esta porción o de esta parashá, que la traducción de la misma, que es la palabra Vaikra, es y llamó. Y llamó. Es como se traduce la palabra Vaikra. Y vamos a estar estudiando partiendo de Levíticos 1:1 hasta el capítulo 5:19. Esta porción de la Torá comienza en el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 19. Así que vamos a estar estudiando en esta porción de la Torá cuando Hashem nos llama, y de allí el título de este libro que traduce como Vaikra y que está relacionado con la forma como Hashem trata con el pueblo, como Hashem trata con Moshe y lo llama. Para efectos de nuestras versiones, como aparecen muchos mandamientos relacionados con los sacerdotes, con los levitas, entonces en las versiones aparece el libro como Levítico. Esta semana comenzamos un nuevo Sefer, y que es visto como un libro dentro de la Biblia, y dentro de la Torá comenzamos con este Sefer de Vaikra, y la palabra Vaikra, como dije previamente, se traduce como y él llamó o y llamó. Y estas son las primeras palabras con las que comienza el libro. No obstante, podemos encontrar que se le llamó Torah Kohanim o instrucciones para los sacerdotes. Así pues, como ha sido la tradición del pueblo de Israel, el nombre del libro quedó ligado a la primera palabra del texto hebreo. En la Septuaginta, el libro se lo llama Leviticon, en latín Leviticus, porque el libro tenía importancia para los sacerdotes que descendían de los levitas. Sin embargo, en la Mishnah se le llama Pautas para los Kohanim. La Torá nos habla de la posición otorgada por Hashem, siendo un pueblo santo, real sacerdocio, un linaje especial, y todo lo relacionado con esa relación entre Hashem y el pueblo que he visto también como su hijo. El problema es que muchos no piensan como dicen ser. O sea, sus acciones son contrarias a la posición adquirida, y es como quitarse lo que recibió sin méritos. Quiere decir que no tienen un comportamiento o una conducta de una posición que determine la altura o el nivel espiritual de la persona. Quiere decir que no han renovado su mente del viejo hombre, y por lo tanto sus comportamientos y sus actuaciones son como cualquier ser humano que no conoce la Torá. Sin embargo, estas personas piensan que son pueblo santo, real sacerdocio, un linaje especial. Lo importante de todo esto no es cómo tú te autopercibes, sino cómo expresas tu identidad a través de tu comportamiento, tu conducta y tu actitud. Porque todo esto debe ser coherente con la Torá, que se estudia, que se obedece, que se vive a diario. Y eso es importante destacarlo para que tengamos bien definida la identidad. La primera palabra que aparece en este verso, y de allí el primer capítulo con el que comenzamos estudiando este libro de Levítico, es la palabra Vaikra. Él llamó. Se escribe con la letra Aleph, que es la más pequeña que el resto de las letras. En este caso, como fue escrito, siempre vamos a ver, cuando leemos directamente del hebreo, que hay palabras que al verla, ciertas letras fueron escritas o más grandes, o mucho más pequeña, o
quitaron una letra para mostrarnos o enseñarnos algo. En este caso, vemos que Vaikra está escrito con esta letra, pero de forma pequeña, y nos enseña siempre algo importante que no podemos obviar. Por eso, ¿qué es lo que nos quiere enseñar la Torá con todo esto? Y Rashi, que es uno de los mejores comentaristas de la Torá, nos explica en relación a Levíticos 1:1 que la palabra llamó demuestra afecto y es una expresión que emplean los ángeles, tal como está escrito en Isaías capítulo 6, donde dice, se llamaron uno al otro. Por otra parte, vemos que antes existían personas que decían ser profetas, o muchas personas cuando empiezan a estudiar las escrituras guiados por las versiones bíblicas piensan que ciertas personas son profetas cuando no es así. Son personas que son partes de las naciones y Elohim se les reveló de una forma inusual o temporaria o eventual, como está escrito en Números, en el caso de Bilán, que no era profeta, y hay muchas personas que lo ven como profeta, pero no es así, y dentro de la misma Tanakh se demuestra que dice en Números 23 que Elohim se mostró ante Bilán. Esa palabra se mostró, se escribe Vaikar, sin la Aleph. La palabra sería Vaikar, lo que significa es como que se topó con él. O sea, era algo que Hashem no tenía establecido, pero se dio ese encuentro. Es una expresión más bien como minimizando o de alguna forma quitándole valor o relevancia a la persona. Y esto se usa cuando Hashem habla con Bilán, que es visto como un rasha, como alguien malo, como alguien contra la Torá. De las palabras de Rashi se entiende que esta expresión llamó demuestra importancia y honor, porque así se llaman los ángeles y también se llama de esta manera a los profetas de Israel. También es importante destacar que hay ciertos casos de profetas con impurezas que no se les permitió ser llamados de esta forma, aunque Hashem trató con ellos. Moshe, debido a su extrema humildad, ya que dentro de los midot o de las cualidades, todas tenemos que llevarla hasta cierto nivel, en cuanto a la humildad no hay límites. Y se habla de que Moshe era alguien que tenía muchísima humildad. Y producto de esa humildad, de verse a sí mismo delante de Hashem como alguien muy pequeño, no podía aceptar que Hashem mismo lo llamara tal cual como se llaman a los ángeles. Él sentía que no podía aceptar este gran honor que Hashem le estaba brindando. Y por eso pidió que en la Torá la palabra Vaikra fuera escrita con la letra Aleph, pero de manera pequeña, para que las generaciones futuras no pensaran que él era digno de tal grandeza, sino que también fue llamado de manera momentánea o en un momento dado, como muchas veces Hashem pudiera hablar con alguien. O sea, Moshe nunca se vio como alguien que debían rendirle pleitesía u honor, a diferencia de muchos líderes actuales que buscan o van detrás del honor, detrás del aplauso, el reconocimiento y la posición. Y eso muestra la gran diferencia en lo que era el liderazgo que vemos nosotros dentro de la Tanakh y en este caso en la Torá, y el liderazgo actual, por una forma incorrecta de verse y de ver las escrituras. Vemos acá que la palabra Vaikra sin la Aleph
es la palabra baikar, que es la palabra que nos muestra cómo Hashem se topa o se encuentra con alguien de cualquier pueblo o con de pronto una autoridad, o en este caso con un vidente, como fue el caso de Bilán. El rabino Ishad de Borki explicó que a veces una persona puede fingir humildad cuando públicamente se quita importancia a sí mismo. Esto de hecho es vanidad y no humildad, porque está tratando de dar la impresión de que es humilde, o lo que es igual una falsa humildad. Es como la persona que quiere el reconocimiento, quiere el aplauso y trata de mostrarse como humilde, y cuando lo aplauden o quieren darle un reconocimiento dice no hace falta, no es así, o no lo hagan, pero por dentro es como si sintiera algo que lo llena por completo. Es como alguien que respira de manera profunda. De igual manera, estas personas cuando reciben el honor. Y allí el gran problema de este pseudo liderazgo que vemos en la actualidad, que lo que está buscando es personas que lo sigan, que lo aplauden, que lo reconozcan y de esa manera ganar una posición. Por eso muchas personas están como que muy atentos a ver quién lo sigue, quién le da un like, quién está pendiente, porque se alimentan o nutren su ego de todo esto. Otro significado de esta letra Aleph pequeña es que además de ser el nombre de una letra, como es la letra Aleph, es también relacionada a la letra Aleph con lo que es el aprendizaje o el aprender. Y es muy importante. El mensaje de la Aleph diminuta es que uno puede aprender solo cuando es humilde. Entonces, mientras más humilde, mientras más consciente estés de cuánto te falta por aprender y sobre todo vivir, entonces mejor relación puedes tener con Hashem. Hay personas muy brillantes que no aprenden demasiado porque piensan que ya lo saben todo y que nadie es digno como que de enseñarle. Como que yo estoy en una posición superior y ¿quién puede llegar a enseñarme a mí? Esa manera egocéntrica y soberbia es la que hace que la persona nunca pueda ver la verdad ni caminar en ella. Esas actitudes son rechazadas por completo por Hashem, porque Él no tolera al soberbio. Así que cuando una persona más bien es humilde y ve cuánto le falta por aprender, que tiene que esforzarse por llevarlo a la práctica, que tiene que luchar día a día para vivir la Torah que está estudiando mucho mejor, porque eso sí lo acerca a Hashem. Son personas que no están buscando que la gente los aplaude, los reconozcan, porque su relación es simplemente con Hashem. Y si en un momento deben servir o ayudar o mostrar la luz a alguien, lo hacen simplemente de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, porque lo están viendo como una manera de poder ayudar a otros a que se acerquen como Él se está acercando. De allí que enseñan los sabios que la vanidad es un obstáculo para el aprendizaje. Por eso el monte Sinaí, donde fue entregada la Torá, es una montaña de baja altura, y esto es para enseñar al pueblo hebreo cuando llegó a recibir la Torá que uno solo puede adquirir, solamente se puede adquirir la Torá cuando se es humilde. El problema es cuando una persona piensa que está en una posición superior y al momento de querer enseñar algo, está mucho más atento a querer demostrar a las personas que saben mucho, y esto trae como resultado que a veces la persona no termina de aprender por la manera tan compleja de explicar o la forma como tratan de dar a conocer algo, y a la final no enseñan nada.
Pero cuando alguien ve lo profundo y lo complejo de la Torá y puede plasmarlo, mostrarlo en un lenguaje sencillo, eso hace que alguien que no tiene una capacidad o una formación o alguien que no conoce mucho pueda entenderlo, entonces le está abriendo el camino de la verdad. ¿Cuánto hay que tratar con nuestro mundo interior para poder descubrir o encontrar todas esas cualidades negativas que necesitamos tratar y que necesitamos mejorar para que no tengamos un obstáculo al momento de querer aprender o de querer enseñar? Pero uno debe siempre buscar la enseñanza que me ayuda a crecer, que me ayuda a conocerme, que me ayuda a mejorar mi relación conmigo mismo y con Hashem. No es estudiar por estudiar, porque hay personas que pueden enseñar, pero lo que debes tomar en cuenta, si lo que están enseñando, que puede ser muy bueno, puede ser excelente, pero si en verdad te ayuda, si esa enseñanza ha empezado a producir cambios en tu vida, porque lo que aprendes lo llevas a la práctica. Entonces no es cualquiera el que te va a guiar o el que te va a enseñar, sino aquel que te brinda las herramientas para que te conozcas, para que puedas caminar con un propósito, para que tengas objetivos que le den sentido a la vida y te sientas pleno dentro del proceso de crecimiento, que te veas que estás avanzando y no un conocimiento que puede ser muy bueno y que estás adquiriendo, pero que no te ayuda en nada para tu vida. Entonces, no es aprender, no es estudiar, es saber qué se estudia o qué se aprende o con qué motivo. Así que eso es importante tomarlo en cuenta. Y por otro lado, también es importante tomar en consideración que estudiar las escrituras bajo la perspectiva hebrea no es tan sencillo como muchas personas pueden dar a entender y solamente muestran que en verdad no conocen de lo que puedan estar hablando. Esto es bastante profundo. Estamos hablando de todo aquello que enseñó Hashem para nosotros que tenemos una mente tan limitada, una mente tan finita. Entonces, para eso hay diferentes métodos de interpretación que nos ayudan a poder tener una mayor comprensión de estas profundidades. Pero también es importante destacar que nosotros, en cuanto a la Torá, hay áreas que podemos aprender, hay áreas que estamos aprendiendo y hay áreas que ignoramos. Entonces, de alguna forma, todos nosotros podemos estar ignorando algo en algún tema o en algún área. Pero más allá de lo que podamos estar ignorando, lo importante es no transmitir algo desde la ignorancia, porque cambiamos o desvirtuamos los conceptos. O sea, no es problema ignorar porque podemos llegar a aprender. El problema es cuando creemos saber algo y creyendo que sabemos empezamos a exponer desde nuestro criterio deformado a otra persona que también ignora y la desviamos de la misma forma como nosotros estamos desviando. Y ya que la Torá condena todo esto porque la misma dice, maldito aquel que desvía al ciego, entendiendo una persona ciega a una persona carente de la verdad y que está preso en una realidad. Entonces llega alguien que ignora la Torá, pero cree saberla, y desde sus carencias empieza a querer tratar de enseñar algo por lo cual no fue llamado. Esto es necesario que se evalúe y que con mucha objetividad,
podamos ver si en verdad estamos en capacidad de enseñar o no lo que vamos a exponer. Porque a veces hay temas que sí pudiéramos enseñar o pudiéramos transmitir porque tenemos un conocimiento, porque tenemos años aprendiendo de este tema con personas que son maestros, que son rabinos, y por ello podemos exponer. Pero hay temas que ignoramos, hay temas que no conocemos porque no lo sabemos todo. Hay temas que de pronto alguien pudiera preguntarme y simplemente le voy a decir que ese tema o esa área la desconozco o no tengo una formación que me permita poder ayudar y aclarar en esa área. Y tengo que ser sincero, y con eso no soy menos o más maestro que alguien. Simplemente que entiendo mi capacidad, que entiendo mi formación y lo que puedo dar, pero también lo que no puedo dar. Y eso es importante para no autoengañarnos, pero peor aún, no desviar al ciego del camino. Vemos acá en esta porción de la Torá que Elohim llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y Moshe pensó que el llamado era para todo el pueblo. Pero al notar que solamente él oía la voz que lo llamaba, comprendió que Hashem lo estaba convocando de manera personal. ¿Por qué Hashem lo llamó desde allí? Además, este mismo lugar podría haber recibido diversos nombres, y porque Hashem lo llamó la tienda del encuentro. Si nosotros sumamos el valor numérico de las primeras letras de estas palabras, o lo explico para que se pueda entender mejor, dije previamente que hay métodos para poder interpretar lo que aparece en la Torá. Y hay métodos que son a través del valor numérico que tiene una letra o una palabra. Y ese valor numérico nos da a nosotros como una especie de código que nos guía a una verdad o a algo que está como que allí, pero no de forma literal, sino que está como escondido. Entonces, cuando vemos ciertas palabras y empezamos a ver su valor numérico, ese número nos da un código y eso representa algo. En este caso, vemos que de igual forma, cuando nosotros sumamos el valor numérico de las primeras letras de estas palabras con el valor numérico de las últimas letras de las mismas, obtenemos el mismo valor que el de las palabras de ellas, que es la palabra ban en hebreo, y de pobre, que es la palabra dal en hebreo. ¿Qué es lo que nos tratan de decir con todo esto? Que la Torá nos muestra que al hablar de ellas y la manera en la cual la Torá puede adquirirse cuando uno se anula y se subyuga como lo hace un pobre. Esto es lo que nos está mostrando o enseñan los rabinos en cuanto a esto. Está escrito la persona que muere en la tienda. Y de aquí aprendemos que la persona debe entregar su vida en el lugar donde estudia la Torá. Hay personas que cuando estudian la Torá, hay cosas que establece la Torá que golpea áreas de su cuerpo, de su vida, de su alma, que debe matar. Y eso lo que va haciendo es quitar los velos o esos kelipot que impiden que pueda percibir la verdad porque está preso en su realidad. Entonces era costumbre que muchas personas estudiaran como que un tema a solas y reflexionar en ese tema. Alguien que oye una enseñanza, que oye algo de la parashá, y eso como que le llama la atención o de algún momento lo hace como que despertar y empieza a meditar y a reflexionar en eso. Para ello se aparta y es como que estar escondido en una tienda. Puede hacerlo
a solas en cualquier área que él vea conveniente y que le permita poder reflexionar y poder meditar en esa palabra o en esa enseñanza y por qué se sintió como confrontado, conmovido o de alguna manera como que ve que ese mensaje o eso que se dijo es para él o es para ella. Entonces se siente como que identificado. Entonces empieza a meditar, empieza a evaluar y allí se da cuenta que hay algo que Hashem le está diciendo que debe rectificar y cambiar, o hay algo que debe morir en la persona. Por eso se habla de que la persona que muere en la tienda, que es simplemente un hebraísmo. Y aquí aprendemos que la persona debe entregar su vida al momento de acercarse a la Torá o a estudiar, porque hay algo que la Torá le va a mostrar que debe cambiar, mejorar o rectificar. Es decir, que debe matar sus deseos y sus proyectos personales para cumplir con la voluntad de Hashem, como lo establece el salmista en el capítulo 38, cuando dice, bueno, delante de ti están todos mis deseos. O sea, estos son mis deseos, Hashem. Y si mis deseos están dentro de tu voluntad, o es tu voluntad la que hizo que yo tuviera estos deseos, bueno, los coloco delante de ti y que sea como tú quieres y de esa forma poder caminar. Como sabemos, la Torá se adquiere cuando nosotros nos bajamos a nosotros mismos o cuando nosotros empezamos a vernos tal cual como somos para que la Torá pueda llegar a nosotros. Es así como el agua que está en una colina donde nace y empieza a descender a todos los lugares más bajos. De esa manera gráfica es como tenemos que verlo nosotros. Nosotros estamos en una condición en este plano terrenal que es inferior y que esta verdad que fluye de Hashem empieza a descender y va llegando a cada persona de acuerdo a su nivel. Y de acuerdo a su nivel, Hashem va tratando con la persona y le va mostrando qué hacer y qué no hacer. Qué cosas mejorar, qué cosas cambiar, en qué cosas debe avanzar, porque está en un constante movimiento. ¿Qué tiene de especial esta expresión Vaikra? Que cada vez que Hashem se dirigió a Moshe, está escrito, y habló Hashem con Moshe, o también aparece, le dijo Hashem a Moshe. La palabra Vaikra, llamó, tiene en hebreo la misma raíz que la palabra Kore, que traduce como lee, para enseñarnos que Hashem era el que le enseñaba directamente a Moshe la Torá, y era como si pudiera percibir la voz de Hashem que brotaba en un momento dado, en el cual Moshe estaba leyendo o estudiando aquello que Hashem le estaba revelando. La persona que estudia Torá debe saber que Hashem está allí con esa persona estudiando. Cuando uno está estudiando algo que percibe que es importante para su vida, que es necesario conocer, empieza a estudiar y en la medida que va avanzando, se va compenetrando con la enseñanza y pareciera que todo lo que está alrededor no existiera y empieza a sumergirse en ello y a estudiar y es como si estuviera descubriendo un mundo en el cual Hashem le está revelando grandes cosas y cómo puede aprender a conocerse a sí mismo, a conocer quién es Hashem, a tener una mayor comprensión de su propósito, poder ver qué cosas le dan sentido a su vida y de esa manera poder caminar. Por eso, cuando empezamos a estudiar la Torah o empezamos a estudiar un tema, no queremos que
nos llamen, nos queremos que nos puedan afectar en ese momento de relación tan íntima, que nos interrumpan, y por eso tratamos de desconectarnos de todo para poder sumergirnos en ello, porque es algo que nos llena por completo y hace que eso sea lo más importante y lo más relevante de ese momento. Y muchas veces de un momento del cual no queremos culminar, sino que queremos seguir allí, porque al principio no vemos lo que empezamos a ver y a percibir y a descubrir en la medida que va avanzando el tiempo. Y por ende, la importancia de ser perseverante en el estudio y pasar tiempo en él. Por eso es que se enseña que la persona que estudia la Torá es como si Hashem estudiara con ello. Dicen los sabios en el Yalkut Shimoni, Mishle 953, que la palabra Vaikra denota afecto, y el hecho de que Hashem lo llamara de esta manera era como una alabanza al oído de Moshe. Hay personas que dicen o expresan oír la voz de Hashem o que Hashem les habla, y uno no llega a entender cómo personas que dicen eso pueden tener comportamientos y conductas que muestran más bien una carencia en cuanto a la relación con Hashem. Cuando vemos nosotros en la Torá, las personas que tenían esa relación profunda, espiritualmente alcanzaron niveles muy elevados y un estilo de vida con una santidad que fue vista como algo único para esa persona en ese momento. Personas que impactaron a otras personas con su conducta y con sus actitudes. Personas que tuvieron una relación profunda con Hashem. Personas que entendieron sus procesos como parte de su crecimiento. Personas que vivieron pruebas, pero pruebas que fueron el resultado de la obediencia. No pruebas que fueron el resultado de hacer algo contrario a la Torá o desobedecer, o pruebas por actos basados en la ignorancia, o pruebas basadas en acciones que Hashem no les demandó, pero creyeron que sí. Entonces, a veces las personas ni siquiera entienden cuando pasan por una prueba y qué tipo de prueba. O sea, están en medio de una oscuridad espiritual o sumergidos en esta realidad terrenal que no pueden ver eso. Y pueden decir, bueno, estoy en una prueba, pero no saben cómo definirla, ni cuál es el propósito, ni qué tipo de prueba es. Y todas las pruebas que vienen son por diferentes motivos. No podemos asumir que todas las pruebas en nuestra vida vienen como resultado de algo que Hashem está haciendo en nosotros como parte de un proceso. Porque no es así. Hay cosas que son parte de lo establecido por Hashem y lo decreta de esa manera porque nos sirve para crecer y para llegar a ser alguien con un nivel mayor. Y hay pruebas que Hashem permite porque fueron las decisiones que tomamos, entre comillas, o fueron simplemente reacciones en medio de un momento que, guiados por nuestra alma, empezamos a entrar en medio de una situación que Hashem no la quiere, pero la permite. Así que es importante que podamos nosotros conocer mucho de la Torá, porque nos va a ayudar a identificar muchas cosas que nosotros experimentamos o que vivimos a diario y que no tenemos certeza de lo que está sucediendo. Cuando vemos todo esto dentro de la Torá, nos damos cuenta que debido a la enorme humildad que tenía Moshe, la forma como Hashem lo llamaba era algo que valoraba tanto que siempre tuvo como que ese agradecimiento y él nunca se consideró a sí mismo como meritorio de tales honores. A pesar de que Hashem
le manifestaba que era digno de recibir por la actitud que tenía. Pero dentro de este camino en el cual Hashem nos llama para tener una relación con Él, que es lo primero, porque hay personas que muchas veces estudian no para sí mismo, no para crecer y mejorar, sino para querer enseñar a otros, aunque en sus vidas hay cosas que están totalmente desconectadas de Hashem o en desorden o no están alineados a la voluntad de Hashem. Pero como tienen el deseo de enseñar o ven la necesidad de querer enseñar, siendo muchas veces personas que no tienen el llamado para enseñar o el don, pero piensan que es así. Y de pronto movido por una buena intención, pero sin las herramientas y los recursos, en vez de acercar a otras personas a Hashem, más bien lo están invitando a la confusión que ellos mismos tienen. Entonces, vemos acá que la gente piensa o cree que todos podemos llegar a ser como que esos líderes o esas autoridades que aparecen dentro de la Torá, cuando no es verdad. La mayoría va a ser parte del pueblo y seguirá siendo parte del pueblo por siempre. Hay líderes, como lo fueron los levitas, que están en un nivel, pero hay otro nivel como lo fue Aarón y hay otro nivel como lo fue Moisés. Pero pensar que todos vamos a llegar al nivel de liderazgo de Moisés es simplemente una utopía o un espejismo o parte del autoengaño de la persona. Y esto es por el desconocimiento, por una mala formación en cuanto a todo esto. Y esto es importante poder mostrarlo, porque son las cosas que utiliza la mala inclinación para desviar a la persona. Incluso cuando vemos nosotros cómo opera el espíritu de Amalek, es cuando la persona se va alejando y se va enfriando, porque Amalek crea un abismo entre Hashem y la persona. ¿Y cómo surgen estos abismos? Surgen cuando tenemos interpretaciones equivocadas de la Torá, cuando pensamos algo, pero no necesariamente lo que está pensando Hashem. Y eso es claro porque la misma Tanakh nos los dice, que los pensamientos de Hashem son diferentes a nosotros y sus caminos son diferentes a nosotros. Quiere decir que yo soy el que me tengo que alinear a su camino, renovar mi mente para tener pensamientos que sean iguales o semejantes a los de Hashem, para que actúe en concordancia con ellos y de esa manera sea visto como alguien coherente con lo que está aprendiendo. Muchas personas pudieran en un momento dado, sin darse cuenta, estar mostrando o enseñando algo desde sus carencias, desde sus vacíos, tanto de recursos, de herramientas como de un llamado, y han asumido una posición que no poseen. Y dentro del plano espiritual esto se hace evidencia, aunque en el terrenal la persona pueda recibir honores, el aplauso y una posición. Es como aquel que en medio de una situación quiso intervenir en favor de alguien siendo atormentado por un mal espíritu, y el mal espíritu simplemente le respondió, hablando de un shedin, de un demonio, le respondió de forma muy clara que sabía quién era Yehoshua y también había oído de Pablo, pero ¿quién era él? Muchas personas en el plano espiritual no son vistos y reconocidos por nadie, porque no tienen una posición. Hay personas que se han autollamado, y esto es muy peligroso, porque está asumiendo una posición que no posee. Es como alguien que de pronto no es médico y dice ser médico, o no es abogado, no es ingeniero y dice ser abogado o ingeniero. ¿Qué pasa cuando lo ven ejerciendo una profesión
de la cual no poseen una formación o un título, esa persona va a tener problemas legales porque está asumiendo un rol o una profesión del cual no posee legalmente autoridad para hacerlo. En el plano espiritual es mucho más peligroso. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Vemos de forma muy clara que cuando Amalek oye el llamado de Hashem hacia su pueblo, cuando los llama para que se acerquen, para que estudien, para que aprendan la Torah y vivan conforme a ello, Amalek empieza a intervenir para que esto no se dé. Y eso lo puede hacer utilizando dentro del mismo pueblo personas que sin tener ese llamado empiecen a enseñar o a mostrar algo sin la autorización del cielo. Y esto es muy peligroso, porque inclusive siendo autoridades y establecidos desde el cielo y hasta con una buena motivación, pudieran estar haciendo algo que Hashem no les demandó, como pasó con el caso de Nadab y Abiú. Una buena intención, un buen deseo, siendo autoridades establecidas, hijos directos de Aarón, y murieron. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo esto. Tengamos mucho cuidado con esto. La Torá nos enseña claramente que nosotros sí debemos enseñar la Torá, pero es a través de nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud. Por eso vemos en la Torá en Devarim 6, cuando dice, bueno, tú le vas a enseñar a tu hijo cuando te levantes en tu casa, en el camino, cuando te sientes. Ahora, ¿cómo se le enseña? A cada momento. Tus actitudes, tu comportamiento es la forma de enseñar. Tú le enseñas a alguien Torá por tus hechos. No en vano establecen los sabios que sobran las palabras cuando faltan los ejemplos. Son nuestros ejemplos los que la gente puede llegar a seguir, sean buenos o sean malos, y por eso debemos cuidarnos muchísimo, porque la gente está viendo. Y detrás de todo esto, ¿qué es lo que está motivando a tener ese tipo de conducta? Esto es muy importante y muchos, cuando se ven confrontados con algo como lo que estoy diciendo, porque dentro de ellos está el deseo de servir porque hay que servir y de enseñar porque hay que enseñar y porque yo tengo un llamado y porque yo escuché voz o por lo que sea, tenga mucho cuidado. No sea que sea el mismo Yetzer Hará vestido de bondad, queriendo que usted incursione o empiece una labor a la cual usted no está llamado. Pero también es importante tomar en consideración que pudiera la persona ser parte, dependiendo de su posición y dentro de sus limitantes, ayudar y bendecir a otros, y que no se deje enfriar, no se deje mover por el Yetzer Hará para impedir que realice esa labor. Creo que muchas veces las personas, así como Moisés y como muchos que dijeron, yo no estoy capacitado, yo no puedo ir, yo no soy como que digno, no tengo las condiciones para servir, muchas personas que se ven así son las más aptas para hacer el trabajo. En cambio, cuando una persona piensa que sí puede y que sí debe y que sí quiere, desde el ego es que está hablando. Y hay que cuidarse mucho de ello. Vemos que Amalek opera de diversas formas y él intenta siempre enfriar la voz de Hashem. Él trata de anular la influencia que puede generar Hashem en una persona a través de una enseñanza o de algo que le está mostrando una realidad,
pero que le duele aceptarla. Le duele aceptarla porque sus sentimientos están conectados con ello. Entonces muchas veces no es que no oímos. Muchas veces sí oímos. Lo que no tenemos es la capacidad de aceptar lo que oímos porque va contra nuestros deseos. Y allí es cuando debemos tener mucho cuidado. También tomar en consideración que en medio de un ambiente que no sea de Torá, que no sea de luz, ¿qué es lo que irradia ese ambiente? Porque podemos entrar en medio de una situación o una condición que en vez de ayudarnos y acercarnos más a Hashem, nos alejen y nos debiliten. Cuentan que en una oportunidad un rabino muy reconocido estuvo sentado junto a un grupo de personas y dijo: aquí hace mucho frío. La Torá, enseñan los sabios, que nos brinda calor, pero cuando ella está ausente, cuando no hay compromiso, cuando la persona no está conectada con Hashem, el ambiente se vuelve frío e inhabitable. Cuando hay personas que no están entendidas, que no están conscientes de Hashem, que no están pendientes de los tiempos que estamos viviendo, entonces enfrían el ambiente, porque de alguna manera muestran una indiferencia sin darse cuenta. Al culminar el tiempo de estudio, entonces cuando la persona empieza como que a despertar y ver los errores que ha cometido. Pero cuando una persona se relaja un poco, empieza a tener problemas, porque empieza a descuidarse. Y por eso el llamado siempre es a reforzar la vida espiritual. Y de allí la importancia que tiene todo esto. ¿Por qué nosotros vemos que la celebración de Purim se celebra antes de la celebración de Pesach? La respuesta que nos enseñan es que Purim viene a recordarnos que en esa época se descuidó la Torá. Y en consecuencia Amalek pudo ascender a su cargo y llevar al pueblo de Israel a pecar, como aparece en Tanjuma Beshalach 25. Por eso enseñan los sabios en Pesajín Seyá que 30 días antes de la celebración de Pesach se debe comenzar a estudiar las leyes relacionadas con Pesach y empezar a sumergirnos en todo lo que representa esta celebración. El descuido de la Torá es algo muy serio. Personas que de pronto, bueno, yo salgo, yo voy a viajar, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y olvidan el tiempo que están viviendo y lo cercano que puede estar un momento de convocatoria de Hashem. No están atentos a eso. No están atentos a eso, no están apercibidos. En cambio, cuando una persona en el plano terrenal le dicen: mira, te viene a visitar a alguien que es muy importante para ti, tú previo a ese día de visita, tú empiezas a arreglar la casa, a acomodar, a planificar, tú empiezas a imaginarte lo que tienes que hacer, te empiezas a pensar tantas cosas, comienzas a planificar, pensar todo lo que representa eso y lo que tienes que hacer y cómo prepararte para recibir a esa persona que es tan importante y quieres honrar en tu casa. Imagínate una convocatoria donde Hashem nos está invitando y que Hashem va a estar contigo. ¿Cómo debes prepararte para ese evento? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es parte del descuido de la Torá. Y el descuido de la Torá tiene lugar en aquellos momentos en los cuales el pueblo de Israel se detiene y deja de moverse. Cuando tú empiezas a dejar de caminar, de forzarte en crecer,
en mejorar tu relación con Hashem, ahí donde empiezas a tener problemas. De pronto tienes un momento de lucidez, de luz, y buscas y estás allí, pero así como llegó se va apagando poco a poco. Así como la persona crece en su estatura de forma natural, de la misma manera debe crecer en su fe y no puede detenerse. En el ámbito espiritual esto no es posible. O nosotros avanzamos o nosotros retrocedemos. En el plano espiritual nada se mantiene estático, pero el ser humano no lo percibe porque está sumergido en su realidad. Y esto es algo que debemos tomar en consideración. La forma como nos vemos a nosotros mismos y darnos cuenta cuánto nos falta por aprender y crecer para seguir adelante. Y el gran problema es cuando tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Cuando no nos vemos de la forma que Hashem nos ve, y al pensar de nosotros sin tener cordura, empezamos a desvariar. Siguiendo con todo esto y la importancia de este momento que vemos nosotros en la Torá, cómo Hashem llama a Moshe, y de allí la palabra Vaikra. También vemos que esta porción de la Torá trata lo relacionado a los korbanot, o las ofrendas que se presentaban, que lamentablemente se colocaron como sacrificios, pero no es la palabra más correcta, y que se llevaron al tabernáculo y posteriormente al templo. La manera abstracta como se puede llegar a entender esta palabra o relacionar con sacrificios, que no es la más apropiado, porque Corbán está relacionado es con acercarse a Hashem, y el acercarse a Hashem parte de lo que internamente hay en el ser humano. Por eso el salmista en el capítulo 51 nos habla de forma muy clara, y vemos nosotros en la Tanakh que nos enseñan que los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Hashem no lo desprecia. Y eso es lo que debe resaltar en nuestra vida. Por eso a los niños en Israel, cuando comienzan a estudiar la Torá, y como enseña Tanhuma 96:14, le empiezan a enseñar este Sefer de Vaikra. Y aunque este Sefer ocupa muchas leyes y algunas son complicadas, sin embargo la costumbre es que los niños comiencen a estudiarla, porque la misma los va educando en una relación a la entrega total a Hashem, y que es necesaria para seguir transitando por el camino de la Torá. Por eso vemos nosotros lo que se enseña en la Torá. Cuando una persona entre ustedes traiga una ofrenda, a cada individuo debe sacrificar algo de sí mismo para el Creador. Como está escrito en el Salmo 44, pero por ti nos matan todo el día. Y explicaron nuestros sabios en Guitín 57b todo esto. Y de aquí aprendemos que la persona debe estar dispuesta a entregar su vida para cumplir, para hacer conforme a la voluntad de Hashem, cuando Hashem lo llama. Cuando Hashem lo llama. El mismo Pablo también lo dice en Romanos capítulo 12, hablando de todo esto, el llamado a que todas las personas puedan presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Dice un sacrificio vivo, un sacrificio santo, que es agradable a Hashem, y que esa es la forma de servir a Hashem. Entonces, si usted quiere servir a Hashem o piensa que está llamado a servir, empiece por esto. Empieza por presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Hashem, que es el servicio racional. Empieza por presentar su cuerpo para mejorar, para cambiar, para renovar su mente. Por eso es que el servicio a Hashem es algo que
tenemos que verlo como la Torá lo enseña. Y es un servicio a tal punto de estar dispuestos a entregarnos y a anular nuestra propia voluntad ante la voluntad del Creador. Hay personas que de pronto se le dice, ¿usted quiere servir a Hashem? Y dicen que sí. Y se le dice, bueno, no haga nada, no sirva. Dedíquese primero a su vida, a mejorar, a cambiar todas estas cualidades, porque en esa condición usted va a dañar más que lo que puede beneficiar a una persona. Y después, ok, ya veremos. Entonces a la persona no le gusta, la persona no quiere. La persona lo que desea es estar en un púlpito, la persona lo que desea es figurar, lo que desea es verse como que en acción. Y esa hiperactividad no significa más espiritualidad. Por eso hay que tener mucho cuidado, y de allí que vemos nosotros el basamento en la Torá en cuanto a enseñar a los niños, partiendo desde los 3 años, todo esto que aparece en estas parashot, en este libro de Vaikra, para que los niños comiencen a estudiar y de esta manera empiecen a tener una relación con Hashem y entiendan cuál es la prioridad, para que no caigan en estos errores. Porque el alma de un niño es como una hoja en blanco en la cual se va a escribir con tinta indeleble, como dice el Tratado de Abot 4:20. Mientras más temprano le enseñemos y los eduquemos en relación a la entrega y el servicio personal a Hashem, más fácil le va a resultar crecer en su entrega y disposición a Hashem. Y los niños van a aprender a ser temerosos y a entregarse al Creador a través de la obediencia de aquello que estudian. Esto es muy pero muy importante. Allí en Vaikra, capítulo 1, vemos que llamó Hashem a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La palabra Vaikra significa o está relacionada con la conexión con el Creador. Y esta unión se logra cuando la persona obedece y se apega a la Torá y sus misbot. Y en consecuencia Hashem le llama. Y Hashem le llama primero para tener una relación, para que pueda conocerlo, para que pueda estudiar, para que pueda aprender. Tú no puedes hablarles a otro desde tus carencias, así tengas una buena intención. Por eso la letra Aleph, con ese pequeño tamaño en la palabra Vaikra, y de allí llamó, alude a la humildad excepcional que supo cultivar Moshe como líder. Porque él entendió que la grandeza del servicio no está en lo que tú haces, sino en la dignidad y honor de aquel que te llama para hacer una tarea y la integridad de cómo lo haces. La Torá solo puede ser implantada en alguien humilde que reconoce quién es y ve sus carencias, sus limitaciones y trabaja profundamente. Porque Hashem resiste al soberbio. De igual manera, Hashem nunca va a utilizar a un iracundo para enseñar. Entonces son cosas que son parte de las cualidades negativas que la persona debe trabajar primero. Por eso vemos procesos en personas que para poder enseñar o ayudar o guiar a otros tuvieron que pasar por situaciones muy duras. Moshe era alguien grande delante de Hashem, pero jamás se dejó impresionar por su grandeza. Y si bien es cierto que era consciente de su elevado nivel espiritual, él se veía como si estuviera en un nivel muy mínimo. Él no se consideraba como alguien grande. Inclusive él veía sus buenas cualidades no como algo de admirar,
sino más bien como producto de un trabajo consigo mismo y el compromiso con Hashem. Él vio que su relación con Hashem era el servicio primordial en favor de sí mismo. Y por eso no ingresaba a la tienda del encuentro hasta que Hashem lo llamara. Y hay gente que no actúa de esa forma. Antes de que Hashem los llame, empiezan a hacer cosas con buenas intenciones, pero carentes de fundamento. Por eso es que vemos nosotros que Hashem, cuando llamaba a Moshe, es cuando él iba. Él nunca ingresó a la tienda sin que Hashem lo llamara. La letra Aleph que vemos nosotros de forma pequeña en la palabra Vaikra y que está relacionada con el llamado, es para resaltar el resto de la palabra, es decir, lo que aparece luego, que es Vaikar. Quitando esta palabra o esta letra pequeña, como enseña el Zohar en la tercera parte, dice que al quitar la letra Aleph, simplemente está mostrando algo que representa lo valioso. O sea, esto le enseña a la persona a que el llamado, cuando parte de la obediencia, cuando parte de un trabajo interno, de alguien que ha profundizado en su vida, valora cada misbah, incluso la más pequeña, y esta persona invierte esfuerzo en cada una, y no solo en aquellas que aparentemente son más importantes o difíciles de cumplir, sino en todas. De esta forma la persona estará sacrificando sus comodidades y deseos personales para cumplir con los pequeños detalles de cada mandamiento, dando prueba de esta forma que ama a Hashem por encima de sus deseos, inclusive de querer servir. Esto es similar a una madre que deja todo de lado para ocuparse de sus hijos, teniendo en cuenta cada detalle de lo que ellos necesitan. Y esto es algo que nosotros vemos en la Torá y que es sumamente importante. Cuando vemos en la escritura que dicen que una persona debe traer una ofrenda, esta expresión, traigo una ofrenda, en hebreo es la palabra yakrif, que es sacrificar. Y implican los comentaristas, en este caso Ramban, que la palabra korban, que traducen como sacrificio, está relacionado con la palabra akravá, que traduce como entrega. A partir de lo cual aprendemos que el hecho de llevar el sacrificio le enseñaba a la persona que debe entregarse por completo a Hashem. Y por eso es que el pueblo de Israel acostumbraba a enseñar a los niños pequeños, antes que nada, estas enseñanzas que están plasmadas en la Torá, en este libro, como lo enseña Tanjuma, Saf 14, con el objetivo de educar a los niños desde el comienzo respecto a la importancia de su entrega absoluta. Entregar sus vidas por completo. La palabra korban, que viene de la raíz karaf, significa acercarse. Esto implica que cuando Hashem ordenaba o cuando Hashem ordena una ofrenda, lo que está tratando de darnos a entender es que previamente nos hemos alejado de Él y nos está llamando a que nos volvamos a acercar. Por ello es que necesitamos este acercamiento, porque nos hemos alejado por diversos motivos. Un korban hataf es una ofrenda necesaria para lograr el acercamiento a Hashem, porque de alguna manera la persona ha transgredido o ha pecado, y esto lo aleja de Hashem. Por eso vemos a través de los profetas el llamado de Hashem, cuando vemos en Isaías 59 que Él hace ese llamado al pueblo diciéndole: vuestras iniquidades han hecho una separación, una división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una persona que no se deja guiar por Hashem,
así tenga buena intención, que quiere hacer sus deseos, inclusive cosas que pudieran ser vistas como buenas, pero que Hashem no les demanda, o por lo menos no le está demandando en este momento, eso es visto como pecado. Pecado es todo aquello que hacemos atentando contra el honor de Hashem y pensando que nuestro punto de vista o lo que hacemos es mucho más importante, y damos a entender que Hashem no lo entiende, pero yo sí lo entiendo y por eso lo hago. Eso es parte de lo que es Avodah Zorá. Y como la Avodah Zorá está relacionada con la idolatría y con la forma como se sirve, y por eso la palabra Avodah, pudiera las personas estar prestando un servicio inadecuado y un servicio en el cual atenta contra el honor de Hashem, porque Hashem no se lo está demandando, porque Hashem quiere que primero se acerque a Él, porque Hashem quiere que primero trate con Él, que pueda mejorar, que pueda trabajar muchas áreas de su vida, que en vez de acercarlos a Hashem, los aleja, porque pueden ser un pecado, una transgresión, como lo vemos en Isaías 59. Y esto crea esta separación, este distanciamiento entre Hashem y el hombre. Y esto hace ocultar el rostro de Hashem de la persona, para que Hashem no los oiga. Por eso la misma Tanakh nos lo enseña. Aquella persona que actúa contra la Torá, su oración es vista como una abominación. Por eso lo interesante dentro de presentar la ofrenda no era la ofrenda en sí mismo, era el corazón de la persona y la actitud. Por eso se toma mucho en cuenta la kavaná, la motivación de la persona. Por eso vemos nosotros lo que representa todo esto como un acercamiento. Y de allí la correcta intención del ser humano delante de Hashem cuando presentaba el sacrificio. Él busca de su pueblo, de cada uno de sus hijos, que se acerquen a Él, que pueda existir una verdadera relación entre Hashem y la persona. Y en ese momento, uno de los medios o la forma de poder acercarse era a través de estas ofrendas, que implicaba recurrir a estos animales y la acción del sacrificio de la persona, viendo su vida como la de ese animal que merece la muerte, pero por la misericordia de Hashem no. Y esto permitía que de manera directa se mostrara lo que el animal inocente tenía que padecer, y se pudiera de esta manera comprender de forma simbólica lo que padecería la persona si se aleja de la presencia de Hashem. Vemos nosotros que el Rambán, hablando de esta parashá, explica que la finalidad de estos sacrificios era despertar la conciencia de la persona, y que pensara que todo lo que se le hace al animal era algo que debería ocurrirle a esa persona. Pero debido al amor de Hashem y su misericordia, y que guarda el enojo y muestra más bien su bondad, le ordenó a la persona sacrificar un animal, y de esta manera quitar el pecado y la transgresión delante de él. Podemos agregar, basado en todo esto, que cuando la persona peca o transgrede, refuerza su parte animal. Una persona cuando comete pecado, cuando comete transgresión, lo que está es reforzando esa parte animal que está dentro de él, y lo llama o lo conecta más con lo terrenal y con la parte espiritual más baja que pueda tener. Y por eso se enseñaba que presentaran un animal y que fuera sacrificado
porque esto ayudaba a la persona a comprender que su propio instinto animal era el que lo estaba llevando a pecar y que tenía que quemar su instinto animal de la misma forma como se quemaba la ofrenda. Entonces, estos sacrificios tenían un mensaje dentro de sí mismo y el llamado era: cuando tú aprendas a matar tu parte animal que vive dentro de ti, que la descubras, que la identifiques, entonces nosotros tendremos una verdadera relación y te puedes acercar a mí. Por eso, el término hebreo de abodá, que traduce como servicio, y en este caso Hashem, alude específicamente a los korbanot, a las ofrendas que eran presentadas en el tabernáculo y posteriormente en el templo. ¿Por qué cuando se habla de la boda o del servicio, lo primero es relacionado con esto? Porque tú no puedes servir sin antes sacrificar tu parte animal, sin sacrificar lo terrenal que hay dentro de ti, para que te puedas vestir de luz y puedas servir en un nivel espiritual que parte del acercamiento y de la relación íntima que tienes con Hashem, para que de esta manera puedas representarlo y ser usado por Hashem. Por eso es que, teniendo en cuenta cómo la Torah es tan cuidadosa con los animales y vemos dentro de la legislación el cuidado que tengan los mismos, ¿cómo es posible que Hashem demande entonces estos sacrificios de estos animales, a pesar de que hay toda una serie de leyes para hacerlo de forma correcta? Y es porque la palabra corbán traduce como acercamiento. Y Hashem lo que quería enseñar era lo que estaba detrás del sacrificio, y de allí el llamado y el servicio. Por eso, ¿cómo tú te puedes acercar a Hashem? ¿Cómo tú puedes servir a Hashem? No en vano en su momento Yehoshua lo dijo. El Padre busca personas que le sirvan en espíritu y verdad. Y esa palabra espíritu, que es Neshama, está conectado con la parte más elevada de tu ser espiritual. Y solo así es que tú puedes servir, y en verdad está relacionado con la Torá, porque la misma escritura te dice: santifícalos en tu verdad, tu Torá es la verdad. Porque dentro de la Torá es que están las instrucciones de Hashem. Solamente alguien guiado por su Neshama, con una plena obediencia a la Torá, es visto como alguien que sirve en espíritu en verdad. Pero para poder servir afuera, tenemos que empezar por servir en lo íntimo con Hashem a través de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro servicio racional, como Pablo lo enseña. Yo no puedo servir en favor de otros cuando yo no he aprendido a servir a Hashem con mi propia vida. No estamos entendiendo. Por eso lo realmente importante detrás del corbán, de esta ofrenda que nos acerca, es la actitud interna de la persona, que es lo que verdaderamente expresa la unión con Hashem. Por eso el corbán nos está mostrando de forma visible, palpable, lo que internamente debería suceder en nosotros a través del proceso de Teshuvá, que es el verdadero servicio, y pareciera que ese es el que no atendemos, porque lo que queremos es estar enseñando o hablándoles a otros de cosas que todavía nosotros mismos no vivimos. Recordemos que exteriormente se muestra lo que internamente somos nosotros. Y si efectivamente se dio un cambio interno a través de ese sacrificio que es el verdadero servicio personal,
y es la forma como nos arrepentimos por la falta cometida, entonces estaremos en condiciones para servir y ayudar a otros a que se acerquen. Pero yo no puedo ayudar a que otros se acerquen cuando yo estoy en una condición que me ha alejado y me ha distanciado de Hashem por no servirle con mi propia vida. El llamado de Hashem es por empezar sirviendo con nuestra vida, presentándole en sacrificio vivo. Por eso es que si ese sacrificio que se presentaba en el altar no iba precedido de la teshuva o del arrepentimiento, no tenía efecto. No tenía efecto. Porque entonces la persona no entendió y no tiene conciencia de lo que representa ese animal para su vida y su relación con Hashem. El animal en sí mismo no era nada, sino lo que Hashem quería enseñar a través de la muerte de ese animal y cómo nos llama a que también matemos esa parte animal que hay en nosotros y nos apega a lo terrenal y no nos termina de despegar de la misma para conectarnos con lo celestial. Por eso es que Yehoshua, entendiendo todo esto, y qué mejor que él para enseñarlo, en Mateo capítulo 5 nos los dijo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tú no puedes presentar una ofrenda cuando tú vives desordenadamente, cuando tú no vives alineado a Hashem. La primera vez que se le ordenó al pueblo de Israel ofrecer un sacrificio fue en Egipto, cuando debieron tomar de un animal que los egipcios idolatraban y atarlos en su casa por varios días hasta que llegaba el día de degollarlo, de asarlo y de comerlo. Y esto reafirma las palabras del Rambán con respecto a que el objetivo fundamental del sacrificio era que la persona pudiera cortar del corazón del pueblo todo lo que aprendió de Egipto. Que no quedara ningún rastro de la idolatría egipcia para que estuvieran limpios delante de Hashem, para que tuvieran un corazón circunciso delante de Hashem. Y de esta manera poder actuar conforme a lo que Hashem establece. Por eso vemos nosotros que a pesar de que allí hubo la muerte de ese animal y que ese animal en sí mismo no era nada sino la sangre para evitar que cuando pasara este instrumento de exterminio de parte de Hashem no murieran. En este caso los primogénitos. Pero más adelante vemos cómo el pueblo peca contra Hashem, estableciendo el becerro de oro. Vemos otra vez cómo surge un animal para que ocupe el lugar de Moisés. Ese es el liderazgo indebido. Ese es el liderazgo representado en el becerro de oro. El que recibe la honra y la pleitesía del hombre, pero es el mismo hombre el que lo coloca en esa posición. Ese es el falso liderazgo. El liderazgo que parte del becerro de oro, colocado por el mismo pueblo para que guíe al pueblo. Es como ver nosotros en un lugar donde el mismo lugar establece quién será su líder. Ellos están construyendo un becerro de oro. Ese líder es un becerro de oro. Porque el liderazgo no lo constituye el pueblo, lo constituye Hashem para que guíe al pueblo.
Por eso no tiene ningún fundamento cuando vemos nosotros que el pueblo quiere decirle al guía cómo debe guiarlo o cómo debe liderizarlo. El pueblo está en una condición espiritual para ser llevado por alguien que previo ha tenido una relación con Hashem, ha presentado su cuerpo en sacrificio vivo, está sirviendo a través de su propia vida para poder servir a aquellos que están en una condición que no pueden ver más allá de su nariz. Pero vemos nosotros pueblos que buscan un liderazgo de acuerdo a lo que internamente gobierna su corazón. Por eso muchos pueblos pasan por situaciones difíciles porque han escogido líderes que los han llevado a la destrucción, los han llevado a la maldición, porque así no se establece un liderazgo. Por eso es que la Tanaj lo dice claramente que Hashem es el que pone y el que quita autoridades, no el pueblo. El pueblo no tiene la capacidad de decir: esta es la autoridad que nosotros necesitamos, porque vive en medio de una ceguera. Y lo que va a hacer es construir un liderazgo tipificado con el becerro de oro. Y por eso que Hashem no les perdonó ese pecado. Y tuvo que entonces Moshe intervenir en favor del pueblo, para que de esta manera obviara el acto indebido atentando contra Hashem. Porque no fue contra Moisés, fue contra Hashem que atentaron, al querer colocar un líder como este becerro de oro en lugar de Moisés que no estaba. Cuando una persona cuestiona el liderazgo que Hashem ha colocado, porque cuestiona al líder, atenta contra el mismo Hashem. Le está diciendo esta persona de forma equivocada, porque tiene una mentalidad deformada, le está diciendo a Hashem que Hashem no sabe colocar líderes. Y por eso se rebelan con la autoridad, contra la autoridad establecida por Hashem. Y cuando el pueblo no oye la palabra de Hashem y tampoco oye a la autoridad establecida por Hashem, tienen problemas. Por eso los problemas que vivió el pueblo, porque no oía a Hashem ni a Moshe, lo dice claramente la Torá. Por lo tanto, esta expresión de Corbán, y que es simplemente la forma en que nos acercamos y nos acercamos a través del verdadero servicio personal, producto de lo que internamente matamos y que vemos a través de la muerte de ese animal en la ofrenda, que representa la parte animal de nosotros, es la única forma de poder acercarnos a Hashem. Y ese es el objetivo, y debemos valorar la importancia de esa relación con Hashem a través de lo que nos demanda y la manera como expresamos esa relación a través de la Torá. Por ello es visto como este llamado de parte de Hashem, y de allí la palabra Kará, que posee su raíz en dos letras, como la Kuf y la Resh, y solamente cambia la tercera letra, la Bet, y esto nos indica que primero debemos oír el llamado antes de poder acercarnos. La palabra Kará traduce como llamado, pero es un llamado personal. Y de esta forma, oyendo el llamado, es que luego nos acercamos. Pero con nuestras acciones podemos acercar también a otros, y de allí la palabra Kiruf, que comparte la misma raíz de la palabra Corbán. Yo con mi vida, en la medida en que me voy acercando y mis actuaciones, puedo ayudar a que otros se acerquen. Y eso también es servir. Pero las personas piensan que servir es pararse en un púlpito a decir cualquier cantidad de cosas.
La palabra kará, que traduce como llamado, es un llamado íntimo, personal, como alguien que te aprecia, que tiene que tiene gran estima por ti. Y esta palabra kará es la misma que vemos en Levíticos 23. Cuando Hashem establece, estas son las convocatorias santas, las cuales proclamaréis. Esa expresión está allí. En estas 4 palabras, cuando habla de kará, cuando habla de mikra, cuando habla de moed, cuando habla de kadosh, de convocatorios, de santos, de la forma como nos convoca Hashem y que es algo personal. Por eso es que Hashem está cerca de aquellos que lo llaman, que le invocan, pero de veras, como dice el salmista. Cada momento en el cual nosotros atendemos el llamado de Hashem para ir a una convocatoria donde Él nos está esperando, lo que estamos es mostrando que estamos atentos a la voz de Hashem. Para que podamos actuar como en su momento lo hizo un hombre escogido por Hashem, que en su momento, por las carencias que tenía, no entendía que era Hashem el que lo estaba llamando y pensaba que era la autoridad. Y entonces se levantaba, iba para la autoridad y le decía, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y así lo hizo varias veces hasta que la autoridad por fin entendió que era Hashem el que lo estaba llamando. Y le dijo, cuando te llame, entonces dile, heme aquí. Lo que pasa es que ese heme aquí, que es la palabra inení, involucra muchas cosas que la gente ignora. Y por eso la gente hace del llamado, del servicio, algo tan trivial, cuando no tienen ni siquiera las herramientas o recursos que Hashem da a través de un don para que ejerzan un oficio. Y por eso hay personas que se autoproclaman. Porque es más fácil. Porque a lo mejor nunca van a ser llamados. Pero a ellos les gusta lo que ven en la gente que ha sido llamada. Lo único que nunca han visto el proceso, la vida y lo que ha experimentado esa persona que los otros no ven. Por eso vemos a través del salmista en el capítulo 63, cuando le dice, Elohim, Elohim mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esa forma de buscarlo, de anhelarlo, es cuando tenemos conciencia de quién es Hashem en nuestra vida y por eso podemos acercarnos a través de esta ofrenda o de este sacrificio que el mismo profeta Oseas en el capítulo 14 nos muestra cómo es. Dice, te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios. El sacrificio de nuestros labios. O sea, no estamos entendiendo lo que es el llamado, lo que es el servicio, lo que representa este sacrificio, que en verdad es acercamiento. No estamos entendiendo estos términos que aparecen en la Torá y que están íntimamente relacionados con la persona y con la relación con Hashem. No lo están entendiendo. Por eso he sabido que desde el momento en que no tuvimos más la posibilidad de ofrecer estos sacrificios en el templo, la oración empezó a ocupar ese lugar. El estudio empezó a conectarnos con aquel con el que hablamos en oración. Yo a través del estudio de la Torah empiezo a conocer a aquel con el que yo hablo a diario y en todo momento a través de mi oración. Y eso
crea una conexión profunda que debemos aprender a mejorar y ampliar cada vez más. El gran problema es que muchos se han quedado en las bases, en los rudimentos, en lo primero que se le da a un niño cuando empieza este proceso de crecimiento. Lea este salmo, estudie aquí y ore de esta forma. Pero la relación es así como comienza, pero tenemos que profundizarla para crear esta verdadera conexión que nos permita aprender a conocernos y a conocer a Hashem para lograr la cercanía con Hashem. Y de esta manera corregir nuestra vida para transitar por el camino correcto, sirviendo a Hashem a través de sacrificar nuestra vida y cumplir primeramente con el llamado más importante, que es ser hijos. Por eso el servicio está sujeto a la manera como tú te acercas a Hashem. La forma como tú puedas acercarte y sacrificarte a ti mismo es sumamente importante al momento de servir. Pero para ello debes prestar atención y oír el llamado, porque ese llamado te va a llevar a la muerte del yo. Y esa muerte del yo, esa anulación, es la que va a evidenciar que has presentado tu cuerpo en sacrificio vivo, tu parte animal. Cuando nosotros empezamos a sacrificar esa parte animal donde está el ego, la soberbia, la arrogancia, el orgullo, podemos entonces empezar a dar esos pequeños destellos de luz para que otros puedan acercarse a Hashem. Por eso este libro y esta parashá comienza con el llamado de Hashem, Vaikra. Todo aquel que es llamado por Hashem debe comenzar por tener una verdadera relación con Hashem y sacrificar su vida, que va a ser el verdadero servicio, y solo la humildad le va a permitir poder ver todo esto y caminar en ello. Es la única forma. No hay otra manera. Y así es que podrá asumir una verdadera relación con Hashem que le permita llegar a un punto de ser uno con Hashem. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasako Baruch.